Este vídeo està patrocinat per lo nostre. en el còdic Gent del Món. Tindràs un descompte en tots els seus productes. Link a la descripció. Vols aprendre valencià? Ara pots fer-ho en el món de Juan i Patri. Depren les normes del Puig i segueix les nostres classes en vídeo. Tota la informació en la descripció. Ah, y si no hablas valenciano, te enseñamos. Què passa, gent del món? Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan y Patri! ¿Qué pasa, Chen del Mon? Bienvenidos al especial 9 de octubre del canal. Este es el Día de la Patria Valenciana, en el que se celebra la entrada triunfal de Jaime I de Aragón a la ciudad de Valencia en 1238, lo que traería consigo la creación del moderno Reino de Valencia, y se conmemora haciendo desfilar la Real Señera por las calles de Valencia. ¿Pero por qué este desfile? ¿De dónde salió esta bandera? ¿Y qué tiene que ver con la fiesta? Bueno, lo primero es que es la bandera oficial de la Comunidad Valenciana, y su nombre es ese, Real Señera, o mejor dicho, Real Señera Valenciana, Real Señera Coronada o Real Señera del Ratpenat. Está compuesta por 5 colores: azul, rojo, amarillo, verde y blanco, estos dos últimos en las joyas, aunque también se suele llamar señera tricolor, porque el azul, el rojo y el amarillo son los más distintivos. Es rectangular y posee 3 secciones: las barras rojas con fondo dorado, la corona y el fondo azul. Y esto es importante. También forma parte de la bandera su timbre, la figura de la punta del mástil, que es un yelmo con un murciélago con las alas abiertas. De ahí que se llame Real Señera del Ratpenat. Y como curiosidad, es la única bandera en el mundo que posee el mismo título que un rey. Ahora explicaremos el porqué. Ya sabemos cómo es, pero ¿cuál es su historia? Para eso tenemos que trasladarnos al Aragón del siglo XII, donde encontramos los primeros testimonios de la Señera Real de Aragón, en Huesca, en 1186, en la corte de Alfonso II de Aragón, compuesta por 2 barras rojas sobre fondo dorado. Aunque en 1150 podría ser que Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, ya las usara. ¿Por qué? Porque fue nombrado príncipe de Aragón tras pactarse su matrimonio con la princesa Petronila. Por lo tanto, podría usar los símbolos de la Casa Real Aragonesa. Esto quedaría confirmado si analizamos el retrato de Ramón Berenguer en el Susaches de Barcelona, usando sus armas personales, la Cruz de San Jorge. Por lo tanto, el origen de la señera sería completamente aragonés. El nombre de señera real era para referirse a la seña, o sea, el símbolo del rey y su familia. Todas las banderas que lo representen son señeras reales. Así llegamos a la conquista de Valencia por parte del rey Jaime I de Aragón y su entrada triunfal el 9 de octubre de 1238. Los musulmanes elaboraron dentro de la ciudad los símbolos del rey aragonés y los erigieron por encima de las murallas para dar a entender su rendición, y no se han conservado hasta nuestros días. El estandarte que portaba Jaime I, o pendón, apodado el pendón de la conquista, fue regalado al señor de la vila aragonesa de Daroca. Así se narra en el Llibre dels Fets. Pero ¿por qué es importante esto? Porque en el siglo XVI se creó la leyenda de que el pendón de la conquista estaba en Valencia, pero estudios recientes datan su fabricación en el siglo XV. En esta época vemos que la señera de Aragón aparece sobre Valencia, como símbolo de la propiedad del rey sobre la ciudad. Esta era la capital de un reino, el Reino de Valencia, y por lo tanto los símbolos de la ciudad eran los mismos que los del territorio. Valencia era una nación independiente que actuaba como una gran ciudad-estado. Pero no era el único símbolo. Antes de la llegada de Jaime I existía la ciudad sobre las aguas, un emblema de origen incierto, pero que se mantuvo como símbolo cooficial a las barras de Aragón hasta el siglo XVI. Y por fin llegamos a la creación de la Real Señera Valenciana. Entre 1356 y 1369, un gran conflicto sacudió la península ibérica, la Guerra de los Dos Pedros, que enfrentó a Castilla y Aragón, y la ciudad de Valencia se vio sitiada 2 veces por las tropas del rey Pedro el Cruel de Castilla. La ciudad resistió heroicamente los 2 asaltos, siendo fiel al rey Pedro IV de Aragón y II de Valencia, el ceremonioso, lo que supuso un cambio radical en los símbolos de la ciudad y el reino. Como regalo por su impresionante resistencia y fidelidad, el rey concedió un privilegio. Ahora la ciudad y el reino tendrían una señera propia, con el mismo título que el propio rey. Esta se compondría de las barras de Aragón, representando al rey, la corona, representando al reino, un fondo azul, representando el valor y la victoria de los antiguos reyes aragoneses, que fue sacado de la cruz de Íñigo Arista, el fundador de la Casa Real Aragonesa, y como timbre un yelmo con esa misma cruz, coronado
y arriba de la corona un murciélago con las alas abiertas. Nacía así el 10 de marzo de 1377 la Real Señera Valenciana, la Real Señera del Rat Penat. Otros cambios también fueron que el escudo de la ciudad aparecería coronado y con dos L's coronadas, y quedaban abolidos todos los símbolos anteriores para representar a la ciudad y al reino, porque tanto las barras de Aragón solas como la ciudad sobre las aguas ahora llevarían una corona. ¿Por qué un murciélago? Algunos autores afirman que en origen era un dragón, como el escudo de armas que el propio Pedro el Ceremonioso se inventó y que hoy es el emblema de la Generalitat Valenciana, y que por el parecido con las alas la gente lo fue llamando Rat Penat. Otra teoría, respaldada por el investigador Ricard García Moya, afirmaría que el murciélago era un emblema valenciano muy antiguo y que se usó para la corona, aunque después el propio rey Pedro creara sus símbolos utilizando un dragón. Otras curiosidades: el número de barras rojas se fijó en 4 varios años después de su creación. Su título de real le otorga más derechos que a otras banderas, pues se especifica que representa al propio rey cuando no está, o sea que la bandera en sí es un monarca. Por eso tampoco se puede inclinar ante nada ni ante nadie, solo ante Dios. Se le concedió una guardia personal de 100 ballesteros solo para protegerla, el Centenar de la Ploma, que acabó siendo el mayor ejército de la corona de Aragón, y que gracias a él la Real Señera nunca cayó en batalla. Solía terminar en 2 puntas porque desfilaba extendida. Y ahora viene lo de la procesión cívica del 9 de octubre. En 1338 se cumplió el primer centenario de la conquista de Valencia por parte de Jaime I. Por eso se organizó un desfile por toda la ciudad, que a partir de entonces se fue celebrando todos los días 9 de octubre, con más efusividad en los centenarios. Y también desfilaba el día de San Jorge, antiguo patrón del Reino de Valencia, una bandera para todo un reino que llegaba a cada rincón, como por ejemplo el municipio de Caudete, que hoy en día está en Albacete, pero que siempre perteneció a Valencia. En sus fiestas aún desfilan con la bandera valenciana. Pero cuando el mal llega de Almansa, a todos alcanza. En 1707, los ejércitos del archiduque Carlos de Austria fueron derrotados en Almansa. El reino de Valencia cayó y su bandera fue prohibida. 150 años pasó encerrada en un baúl. Justamente la Real Señera más antigua que se conserva, que es la que hoy en día está expuesta en el Ayuntamiento de Valencia, es esa, confeccionada en 1596. Y no sería promovida de nuevo hasta el siglo XIX, cuando la Asociación Cultural Lo Rat Penat, en referencia al murciélago de la Señera, luchó por recuperar su uso oficial, por volver a organizar sus desfiles como símbolo de valencianía, y funcionó. Durante todo ese periodo la Señera estaba en todas partes, en los boletines de anuncios, fiestas, fallas, grupos culturales, libros, partidos políticos. Era el símbolo que unía a todos los valencianos por encima de su clase o sus ideales. Incluso se consiguió que el mismísimo rey de España, Alfonso XIII, le rindiera honores. Estuvo en la proclamación de la Segunda República en Valencia y desfiló junto con el ejército republicano en 1933. También en esa época se confeccionó su versión simplificada, sin corona ni joyas, para que la gente de a pie pudiera comprarse una. Todo esto gracias a la Revolución Industrial. Y a partir de esas se crearon las versiones nacionalistas con una estrella en el azul, l'Estrella. Pero luego llegó la terrible Guerra Civil, y esa aproximación a los movimientos republicanos y autonomistas valencianos no gustó a la centralista España de Franco. Durante la Guerra Civil la Señera apareció junto a banderas comunistas y anarquistas, incluso llamando a las armas y promoviendo el fin del fascismo. En toda la propaganda de guerra, vamos. Cuando los republicanos perdieron, la Real Señera se condenó como una bandera enemiga. Incluso viajó a Madrid para estar junto a las demás banderas conquistadas en el desfile de la victoria de Franco en 1939. Se prohibió su uso. Incluso ese año, el 9 de octubre, desfiló por primera y única vez el falso pendón de la conquista por las calles de Valencia, pero poco a poco fue saliendo de entre las sombras. Eso sí, únicamente para actos festivos como las fallas, lo que demuestra lo arraigada que seguía entre los valencianos. Fue justamente esa permisión para actos festivos lo que hizo que los sectores más antifranquistas la tacharan de bandera fascista. Bueno, eso y que el catalanismo comenzaba a entrar en Valencia a finales del franquismo y durante la transición. El nacionalismo catalán se había apoderado de los símbolos de la Casa Real Aragonesa, que ahora eran la bandera de Cataluña, ya que Barcelona también fue una ciudad propiedad del rey de Aragón, y por lo tanto sus símbolos ondeaban en ella, así que todo lo que los contuviera ahora era catalán. Esta nueva ideología afirmaba que la cultura valenciana no existía, y que nunca había existido, sino que era una rama de la catalana, y por lo tanto la Real Señera no era la bandera de todos los valencianos. Su bandera tenía que ser la catalana, o incluso más. Muchos autores catalanistas, como Pere Maria Orts, llegaron a afirmar que no había documentación sobre la Real Señera anterior al siglo XIX,
que la corona era en realidad una filigrana para decorar, que el azul era un invento de Franco para dividir a los catalanes, o incluso que era una conspiración, la conspiración blavera, contra la supuesta catalanidad de los valencianos. ¿Blaveros? Sí, ahora el azul de la victoria de los reyes aragoneses era un insulto contra aquellos que no querían ser catalanes. Incluso se llegó a afirmar que la verdadera bandera de Valencia era el pendón de la conquista, que representaría la catalanidad de los valencianos. Cuando llegó la autonomía se tuvo que decidir qué bandera iba a representar a la futura comunidad valenciana. En la preautonomía se propuso una bandera de base catalana, que acabó incendiada en el Ayuntamiento de Valencia. Después, para el Estatuto de 1981, se propuso una versión de la Real Señera sin corona con el escudo de Pedro el Ceremonioso, que tampoco tuvo éxito, y finalmente se aprobó la Real Señera Valenciana como bandera autonómica en 1982, porque no había otra bandera con más historia, más arraigada y que uniera más a los valencianos que ella. ¡Feliz día 9 de octubre! ¡Uf! ¡Qué vídeo más largo! Recuerda que puedes darle like, suscribirte, compartirlo. Si quieres clases de valenciano en Normas del Puig, aquí abajo tienes el contacto. Y si quieres camisetas o tazas tan chulas como estas, aquí abajo tienes la web de Lo Nostre. Recuerda que con el código CHENDELMON tienes un descuento solo para ti. Síguenos en todas nuestras redes sociales, pero sobre todo... ¡No te vayas del mon!